a esta hora y en este día. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Gusto saludarle. Gracias, Ligia, igual Jonathan y Catherine. Y espero pues que estén todos bien y ya listos para que terminemos esta semana y podamos ir a descansar un poco también. De que estaba viendo un tema que tenemos el jueves 15, no sé si se recuerdan si es asueto o es feriado el que tenemos acá en la capital. Feriado, licenciado. Feriado. Es el único. El único feriado que tenemos, sí. Exacto. Entonces, si le preguntan en privado cuántos feriados tenemos en Guatemala. Uno. En la capital uno, licenciado, pero en los departamentos y municipios hay otros. Entonces, para que lo tomen en consideración, porque esa es pregunta cajonera de privado, siempre le van a preguntar eso. Mire, ¿cuántos feriados hay en Guatemala? Feriado solo uno, que es el de la Virgen de la Asunción para el caso de la ciudad de Guatemala. Y en este caso, pues va a caer el día jueves. No sé si lo vayan a otorgar el mismo jueves o bien el día viernes, pero lo más seguro es que uno de esos 2 días, pues no vamos a tener clase presencial. Y no creo que vayan a dar puente tampoco, pero habrá que ver en el transcurso de la otra semana si sale alguna disposición por parte de la facultad relacionado pues al tema de las clases. Perdón, Julio, y se me fue la chica que me estaba levantando la mano. ¿Qué manda? Licenciado, disculpe, buenas tardes. Le comento, yo tengo una compañera que está tratando de ingresar esta semana a través del link, pero no pudo ingresar la clase pasada y tampoco puede ingresar a esta. Ella se llama Sofía Diegues, está tratando de ingresar, pero me comenta que no. Por ahí está. Ya entró, gracias, muy amable. Estaba intentando ingresar, pero no me permitió el acceso, entonces ya voy ya. Muchas gracias, licenciado. Bueno, perfecto. Bueno, ahorita estoy dándole acceso a todos los que han ido conectándose hasta este momento. Pero bueno, entonces les comentaba esta situación para que lo tomen en consideración para la próxima semana, que posiblemente no nos veamos los 2 días, solamente uno. Y pues también quería hacerles esa observación de la pregunta de privado, que es muy, muy esencial que la tomemos en consideración. Asuetos hay muchos, pero feriados solamente es uno. Entonces, después de este pequeño aviso parroquial, pues vamos a entrar ya a lo que es el curso de esta tarde-noche. Hoy pues ya nos toca la clase número 5. Pues quisiera preguntarles primero, ¿quiénes ya tuvieron oportunidad de poder descargar el folletito de la guía de Derecho Internacional Privado que les compartí? Que me comenten ahí más o menos cómo vamos. Licenciado, yo no lo he descargado, pero lo abro en Classroom y empecé a leerlo, pero no leí mucho, solo el inicio, entonces no podría dar mayor opinión, pero sí me llamó la atención la lectura del Código de Bustamante, que ya casi terminándolo de leer. Está bien interesante porque es como un código civil, como un código mercantil, como un código penal, un código procesal dentro del mismo código. Qué interesante. Bien. Yo solo más o menos quiero calcular, ahí les compartí una encuesta ahorita para ver si la pueden ir respondiendo. No sé si les apareció o no. ¿En dónde, licenciado? ¿Qué manda? ¿En dónde? ¿En el Meet o en Classroom? Sí, aquí en
Vamos a ver si lo logro compartir nuevamente aquí en la encuesta. Es que ya siento que esto no habrá valido la pena. Sí aparece, está en el triangulito. Sí hay un voto por ahí. Muy bien. Entonces ahí creo que en actividades les va a aparecer, solo para más o menos dimensionar cuántos ya lo empezaron a ver. Porque Martina nos comentaba que ella empezó a consultar el código de Bustamante, pero aparte del código de Bustamante también está la guía del curso que estamos desarrollando en este semestre, ya que ahí pues hay algunas lecturas complementarias que también me interesa que ustedes vayan viendo para ir complementando pues lo que hasta este momento hemos ido viendo. Entonces, licenciado, lo que sí me recuerdo de lo que leí es que es como una recopilación suya acerca del derecho internacional privado, porque hay muy poca doctrina acerca de este curso. Sí, gracias. De eso. Gracias, Martina, muy amable. Bueno, entonces estamos platicando del tema aquí, me hablan algunos, descanso, es el 15 de agosto, dice. No, sí. Bueno, creo que por ahí les compartí la encuesta, pero solo 31 personas de los 97 que están conectados. Bueno, 96 si me encuentro yo, ¿verdad? Entonces le voy a pedir, por favor, que puedan tener un poquito de interacción en esa parte. Como dijo el compañero Guillermo, ahí en el área donde dice actividades, creo que aparece un cuadrito, o sea, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces, para que lo puedan tratar de ir ubicando. Bueno, pero ya el que no quiera leerlo, pues ya no puedo yo forzarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a esta clase. Y solo me confirman que sí se mira. Sí, licenciado. Perfecto. Vamos a admitir a 2 personas más. Bien, dentro del contexto que vamos a seguir ahorita analizando está precisamente las fuentes del derecho internacional privado. Parte de los considerandos que quisiera pues que platiquemos en esta clase se encuentran contenidos precisamente en el documento que hubiera querido que leyeran, pero pues ya sabemos la realidad de algunos. Pero entrando un poquito al tema, cuando hablamos de las fuentes del derecho internacional privado, van a ser pues similares a las que vimos el curso anterior sobre las fuentes del derecho internacional público, solamente pues que ahora lo vamos a enfocar básicamente a personas o personas jurídicas, aunque estén en diferentes estados, y no tanto a las relaciones entre estados con dependencias internacionales. Entonces, pues la definición acá nos establece que las fuentes del derecho internacional privado son los orígenes de las normas y también los principios que van a regir las relaciones jurídicas entre personas físicas y personas jurídicas de diferentes estados. Entonces, estas fuentes pueden ser reales o primarias, pueden ser también formales o pueden ser secundarias. Y cada una pues tiene un papel preponderante dentro de este proceso. Entonces, ¿por qué? Porque son necesarias o cruciales pues, para la formación del marco legal que va a resolver los diferentes conflictos relacionados a las leyes y también a las jurisdicciones. En la sesión de ayer, pues hablamos un poco acerca del antiguo criterio territorial de la ley y de la nueva tendencia en cuanto a esta temática. Entonces, solo para recordar, pues también ustedes tuvieron a bien pues leer un documento que se les compartió relacionado a la historia de este antiguo criterio
del derecho internacional privado y pues de las escuelas que surgieron durante esta etapa. Entonces no voy a entrar muy de lleno en ese tema, solamente pues a recalcar entonces que este criterio territorial implica pues que las leyes de un país se iban a aplicar exclusivamente dentro de ese territorio, cosa que al día de hoy ya no es así. Entonces, recordando pues que dijimos que este criterio era limitado y pues no contemplaba adecuadamente todas las relaciones transnacionales, no había como esa equidad. Y pues esto llevó a esta evolución hasta que logró el derecho internacional privado ser más flexible, ser más dinámico, ser más ágil y permitir esa interrelación entre jueces de distintos países para poder aplicar los diferentes territorios, los diferentes criterios. Entonces, algunos de los ejemplos pues, que les traigo a colación está que es que durante la época colonial, tanto las leyes españolas pues, se aplicaban en el territorio guatemalteco, por ejemplo, sin considerar adecuadamente las interacciones con otras jurisdicciones. Entonces, ahí solo lo que decía la corona española era lo que aplicaba y nada más. O sea, Guatemala como tal no tenía un fundamento internacional, o sea, no teníamos un reconocimiento como tal, porque éramos el continente perdido. O sea, éramos como tribus, como, muy parecido como al tema del Amazonas, por decirles algo. O sea, básicamente para ellos nosotros no teníamos identidad. Nuestra forma era totalmente distinta a la forma, digamos, europea. Entonces, América pues tenía diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes formas de hacer valer sus derechos. Pues ya existía el comercio internacional, tanto la cultura maya, la cultura olmeca, la tosteca, tolteca, perdón, tostecas son los recitos, ¿verdad? Yo creo que ya tengo hambre. Pues entonces, todas estas tribus, pues en su momento pusieron de manifiesto el tema del comercio internacional, tenían sus propias rutas comerciales, tenían su propia forma de tributo. Entonces, en Sudamérica, pues también los incas tenían su forma de hacer toda esta ruta comercial. Entonces, en fin, no es que América no tuviera una forma de desarrollar digamos que el comercio internacional y las relaciones del derecho, sino que era una forma muy distinta a como lo hacían, por ejemplo, en Europa. Entonces, decimos que pues América era menos civilizada que Europa cuando pues, las mayores partes de las guerras se daban en Europa, en Guatemala, por lo menos, o en todo el continente americano, pues antes no teníamos conocimiento pues realmente de cómo es que estas se llevaban a cabo. Pero pues ya durante el periodo de la conquista ya se nos impone otra cultura, otra forma de gobernanza a la que tradicionalmente pues conocíamos. Entonces, poco a poco nos fuimos adaptando a esta nueva tendencia, a esta nueva forma de gobierno y pues ya a lo largo de los años pues vamos adoptando a nosotros estas nuevas tendencias dentro del derecho internacional privado para poder hacer valer pues nuestros derechos ya con la ley actual, que es la ley del organismo judicial, la Constitución Política de la República de Guatemala y los diferentes ordenamientos jurídicos internos, como por ejemplo el Código Civil, el Código de Comercio, por citar algunos. Y pues ya si nos pasamos al segundo cuadro, el comercio internacional, pues es generado por el conflicto de leyes. Acá establecemos que el crecimiento del comercio internacional ha generado numerosos conflictos de leyes debido a las diferencias en las normativas de los países involucrados. Es decir, que no hay una homogeneidad entre la norma y acá el ejemplo que citamos es que un conflicto puede surgir cuando una empresa guatemalteca exporta productos a Estados Unidos y existe una disputa sobre los términos del contrato y, en este caso, la ley que va a ser aplicable al caso concreto. Entonces, ayer me ayudaron ustedes a ubicar algunos artículos de la ley del organismo judicial. Yo creo que solo le leí los epígrafes, espero que ya hoy hayan podido ustedes adentrar un poco más en esta lectura y puedes comprender
que precisamente esos serían los principales criterios para poder aplicar, para poder solucionar ese tipo de ejemplo que les comparto ahorita. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. ¿No? Bueno, vamos a No, licenciado, gracias. seguir entonces. Gracias. No, por el momentito. Muy bien. Entonces hablemos un poco de las fuentes. Se recordarán ustedes que hay fuentes nacionales, hay fuentes internacionales. Y en el folleto que les comentaba, ahí hablamos nosotros de las fuentes reales, de los factores generales, también de los factores especiales y de las fuentes formales o secundarias, también, por ejemplo, las fuentes directas, la legislación, las indirectas, que son, por ejemplo, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y también los principios generales del derecho. Entonces, como para poder ir complementando esa parte, cuando hablamos de las fuentes reales, pues acá encontramos una definición dentro de las nacionales. Quisiera que alguien me apoyara para poder leer estos 13 párrafos, por favor. Mientras admito de que otras personas. Fuentes nacionales. En materia jurídica, la palabra fuente es referente al lugar de donde proviene el derecho y se clasifican las mismas en fuentes formales, reales e históricas, dentro de las que se da siempre mayor importancia a las primeras. El derecho internacional privado, al igual que el resto de disciplinas jurídicas, comparte fuentes comunes, como lo son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Son aquellas normas emanadas del Estado que regulan las relaciones jurídicas con un elemento extranjero dentro de su territorio. Estas fuentes son fundamentales para determinar la ley aplicable a una situación jurídica internacional y garantizar la seguridad jurídica en las transacciones transfronterizas. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Entonces, creo que Héctor y se me fue la otra persona que quería apoyarnos ahí. ¿Qué entienden ustedes por fuentes nacionales derivado de esta lectura entonces? Entonces, tal vez si me apoya don Héctor Alfonso y el otro compañero que había pedido la palabra. Pues, licenciado, yo cuando, más que todo en el primer párrafo de nacionales, me dijo, se refiere a las leyes que rigen en materia jurídica a la República de Guatemala. Esas serían las fuentes en materia jurídica nacionales. Y que muchas veces se entrelazan con aspectos jurídicos a nivel internacional. Como dices, hay que buscar más o menos cuál es la ley que es más aplicable según el evento que se vaya a ejecutar. Muy bien, muchas gracias, don Héctor. Andrés Alejandro, ¿qué opina usted sobre Alquejay García? ¿Qué opina usted sobre este tema de las fuentes nacionales? ¿Qué tal, licenciado? Disculpe, viera de que yo me encuentre camino a mi casa, entonces voy en el carro. Si gusta, le enciendo la cámara para que vea, pero si no he estado poniendo como que tanta atención, ¿verdad? Si gusta, licenciado, lo puedo leer yo. Si me hace favor, Eric, entonces escuchamos su comentario. ¿Cuál es el segundo párrafo, verdad? No, el comentario. O sea, ¿qué entendió usted sobre las fuentes nacionales? Permítame. Lic, ¿puedo yo? Por favor, Ligia, muchas gracias. Puede ser el derecho consuetudinario y jurisprudencia. Sí, muchas gracias. Bueno. Licenciado, solo ahorita estaba leyendo, y también se podría considerar como el derecho romano, también, como nación, bueno, ya que dice dónde proviene el derecho y se clasifican fuentes normales, reales e históricas, ya que ha sido como de los primeros. Muy bien, muchas gracias. Pensemos que cuando hablamos de las fuentes, hablamos nuevamente, pues, que hay fuentes que son nacionales, fuentes que son internacionales, y que muchas de esas se van a encontrar dentro del ordenamiento jurídico interno y otras, pues, en el externo. Entonces, las nacionales, pues, dice, en materia jurídica,
la palabra fuente es la referente al lugar de donde proviene el derecho. Se van a clasificar entonces en fuentes formales, en fuentes reales y también en fuentes históricas. Dentro de estas, pues siempre que se dé esa importancia a las primeras, entonces de donde proviene el derecho. Entonces, al igual que el resto de disciplinas jurídicas, en este caso el derecho internacional privado va a compartir diferentes fuentes, como son la ley, lo son la costumbre, lo son la jurisprudencia, que precisamente decía la compañera, está la doctrina y también los principios generales del derecho. Y estos, pues, así como son aplicables al derecho interno, también lo van a hacer en el contexto internacional. Entonces, como les decía, los que ya estuvieron conmigo el semestre pasado, vimos este tema ampliamente, ¿verdad? Y pues cuando hablamos de las fuentes internacionales, podemos establecer que estas se encuentran principalmente en los tratados internacionales. También se encuentra en la que es la costumbre internacional, también en la jurisprudencia internacional y también en los principios generales del derecho a nivel internacional y también en la buena fe. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, licenciado. No. Sí. Muy bien. Entonces, como para ir retomando un poquito, si citamos algunos ejemplos como los que están en el Código de Comercio, en el Código Civil o en leyes especiales, por ejemplo, podemos encontrar estas. Tal vez pediría a favor a dos personas, alguien que me lea la del Código Civil y que me dé su interpretación, y luego pues otra relacionada al Código de Comercio, y otra tercera pues a las leyes especiales relacionadas a la ley de migración y pues a las leyes relacionadas a inversión extranjera. Entonces, espero voluntarios y si no, pues buscamos aquí voluntarios. José Alejandro me pedía la palabra, sería para el Código Civil, entonces Nelson para el Código de Comercio. Y vamos a ver, Carla Isabel García, que creo que fue la primera que se conectó, vamos a pedirle ahí que nos ayude después con las leyes especiales. Buenas tardes, Lick. Número 1, el Código Civil. Este nos dice que tiene normas generales. El Código Civil contiene disposiciones generales sobre la ley aplicable a las personas, los bienes y las obligaciones, establecidos nuevos criterios como la ley del domicilio, la ley de la nacionalidad y la ley más estrechamente vinculada. Solo nos faltó un párrafo, sí. José Alejandro, y después su interpretación. Perfecto. Materia específica. Regula cuestiones como el matrimonio, las sucesiones, los contratos y los derechos reales, estableciendo reglas específicas para cada materia. Como una interpretación, yo creo que podríamos establecer todo esto de que lo miramos tal vez como la compra de bienes de extranjeros o en otro país. No sé si estoy en lo correcto, o estos contratos que hacemos con empresas transnacionales, como, bueno, los derechos reales, por eso decía la compra de bienes, o pues ya sea el matrimonio, como el ejemplo que nos puso en la primera clase. Pues eso es como la interpretación y pues la norma que nos establece nuestro Código Civil en nuestro territorio, ¿no? Perfecto, gracias, José Alejandro. En efecto, pues creo que lo que vamos a platicar ahorita aplica también al tema del Código de Comercio, pero son las leyes que se aplican directamente en Guatemala. Entonces, la primera fuente decimos que es el derecho. Luego, pues ya nos vamos a la costumbre, al derecho consuetudinario, para poder resolver casos específicos. Pensemos en la minera Montana Exploradora, San Rafael, San Arcángel, qué sé yo, cualquiera que ustedes tengan de conocimiento. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes que dentro del contexto nacional, qué es lo que ha sucedido? Pues, aunque sabemos de que nos quedan regalías en Guatemala por este tipo de
concesiones para extracción de níquel, de oro, de plata, petróleo, de cualquier tipo de situaciones, muchas veces se hace algún tipo de consulta dentro del pueblo, dentro del área específica, para saber si este pueblo permite realmente que puedan ingresar. ¿Por qué? Porque muchas veces, se cuida mucho el tema de la cosmovisión maya, de la Pachamama, la naturaleza, todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues los pueblos originarios tienen ese poder de seguir cuidando su naturaleza, porque es donde viven. Entonces, aquí se da como que esa primera situación, se empiezan a dar esos conflictos territoriales también, porque pues en algún momento dado vedan la circulación de los vehículos, de la maquinaria, etcétera, y toda esa cuestión, y se vuelven pues áreas en conflicto. Entonces, aquí pues ya empiezan a surgir de eso algunos problemas de índole internacional, muchas veces por incumplimiento de los contratos de extracción que se puedan haber otorgado. Entonces, como para que vaya tomando usted un ejemplo, José Alejandro, y pues aquí, por ejemplo, también, como decíamos, en la primera sesión que tuvimos, de la famosa señora que se casó con un alemán y que tuvo un hijo con él, se fue a vivir a Alemania, luego pues pusieron una sucursal acá en Guatemala, luego se divorciaron porque ella al regresar a Guatemala se encontró con su novio de la infancia y pues todo se le dio de buena manera, después que estuvieron peleando por el tema de la patria potestad de la hija. Luego, pues el señor se logró divorciar, tuvo otra familia, luego pues fallece el señor y existe otra vez el inconveniente de los bienes, a quién le podían quedar heredados, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues se va viendo tanto en el contexto de la Ley Nacional del Código Civil como el Código de Comercio para poder resolver en caso de una disputa en Guatemala. Pero pues vamos a escuchar ahora no recuerdo quién fue la otra persona, un hombre y una chica, pero le dejo el uso de la palabra. Sí, Nelson, por favor, le escucho. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Código de comercio. Contratos comerciales internacionales. Estos códigos contienen normas especiales para regular los contratos comerciales internacionales como la compraventa internacional, el transporte internacional y el seguro internacional. Cláusulas contractuales. Establecen reglas sobre la validez y la eficacia de las cláusulas contractuales en el ámbito internacional. A mi manera de pensar, estos códigos de comercio o este código de comercio abre ¿cómo le diré? Abre como una puerta para el comercio internacional, porque su aceptación o su validez es amplia, además de que nos permite hacer contratos y compraventas internacionales. También nos permite hacer contratos de transporte internacional. Y por lo tanto también a través de ese código de comercio se pueden hacer contratos de seguro internacional. Y todas sus cláusulas son contractuales porque establecen reglas sobre la validez y la eficacia de las cláusulas en el ámbito internacional, licenciado. Muchas gracias, Nelson. Yo creo que cabal ustedes encuentran ahí la palabra, palabras clave. Son las normas especiales para poder regular esos contratos comerciales a nivel internacional. Entonces son normas que están reconocidas a nivel internacional y las que se van a hacer valer, digamos, en el momento que exista un conflicto. Entonces, por eso son importantes estas cláusulas contractuales porque van a establecer, como se dice, la validez como tal y la eficacia de esas cláusulas
dentro del ámbito internacional, es decir, hacerlas efectivas, que estas puedan hacer a la vida jurídica y que puedan aplicarse a un caso concreto. Gracias, Nelson, ahí por su participación. Y ahora pues sí le vamos a pedir favor ahí a la señorita que se me olvidó el nombre. Ahora no sé por qué se rió Geraldine por ahí. Entonces, Geraldine, ¿me apoya para poder interpretar el tema de las leyes especiales, por favor? De la ley de migración y las leyes de inversión extranjera, por favor. Geraldine Gabriel, dice aquí. Las leo, ¿verdad, Lick? Sí, y luego su interpretación. Leyes especiales. Ley de migración regula la situación jurídica de los extranjeros en el país, incluyendo temas como la residencia, el trabajo y la expulsión. Leyes de inversión extranjera regulan la inversión extranjera directa y establecen las garantías y los incentivos para los inversores extranjeros. Pues básicamente es lo que dice Lick. Pues los cubre a los extranjeros en temas de residencia, trabajo y pues expulsión, ¿verdad? Igual la inversión extranjera. Sí, por favor, Héctor, lo escucho. Gracias. Fíjese que a mí me entra una curiosidad en relación a esa ley de migración, porque como, o sea, no sé, se dan muchos casos de personas que quieren entrar al país y por esas mismas leyes no les permiten, sino por regular los mantienen en ciertas áreas del aeropuerto y ahí les tienen y ahí sí que les tienen como, ahí no les dan un cobijo acorde a las necesidades de esa persona. No sé cómo funciona esta ley allí, la ley de migración, porque como aquí se menciona la expulsión, y o sea, ¿qué criterios son los que utilizan en relación a esa ley para poder expulsar a una persona que está en territorio guatemalteco? Especialmente cuando vienen, creo que las famosas, que se escucha ahí de que vino un X personaje de tal país que no se le dejó entrar y que lo tienen cierto tiempo ahí y que después lo expulsan. No sé cómo funciona eso o cómo poder orientarme. Muy bien, gracias Héctor ahí por la consulta. Yo creo que en algunas oportunidades pues vemos programas de televisión, documentales, vemos noticias y pues se dan ese tipo de escenarios. Muchas veces pues hay personas que, por ejemplo, son declaradas no gratas. Pensemos en el caso de la CICIG, que si viniera este señor Velázquez, al día de hoy no sé si lo dejarían entrar a Guatemala o no lo dejarían entrar. En este caso es por cuestiones eminentemente políticas. Entonces puede ser que con la administración del actual gobierno se permita la entrada de este. Sin embargo, si hubiera sido en el periodo de Yamatei, de Jimmy Morales, la cosa posiblemente hubiera sido distinta. Podríamos pensar en caso de otro tipo de personajes que tienen algún tipo de restricción. Por ejemplo, no podríamos hablar mucho del tema de visas porque Guatemala no es tanto de esa exigencia. A veces se va más a un plano internacional por alguna denuncia a la Interpol, por ejemplo, que no puede ingresar al país, o porque, por ejemplo, no trae documentos como tal, o que está vencido su pasaporte. O sea, son como que algunos de los elementos que podrían irse dando. Entonces, sí habría que determinar realmente cuál es la causa, el origen, como para poder ir dando ya una idea tal vez un poco más clara, porque ahí lo estaríamos contextualizando tal vez un poco más en el plano del derecho internacional público, porque se da muchas veces como la situación de relaciones entre estados. El no permitir a una persona ingresar podría ser que fuera también un apátrida, ¿verdad?
No sé si se recuerdan ustedes qué significa la palabra apátrida y si se recuerdan de algún personaje famoso que haya sido en su momento declarado como apátrida. No sé si se recuerdan ustedes de alguien en especial. Mientras se van acordando, Julio me había levantado la mano y creo que alguien más. Lick, y si entran en calidad de refugiados, ¿es posible que se les niegue, o sea, el ingreso al país? Porque que yo sepa, no sé si estoy mal, el derecho a refugio es un derecho internacional y que supuestamente no puede ser negado por ningún país, ¿cierto? De hecho, es universal. Pero hay un personaje alemán que fue muy, muy famoso, que fue inventor. No sé si recuerdan ustedes de qué personaje les estoy hablando. Es Albert Einstein. Él, en un momento dado, pues se declaró apátrida precisamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él pues tuvo que, ¿cómo podríamos decir? Renunciar a su nacionalidad y aceptar la nacionalidad de Estados Unidos para poder ingresar al país debido al tema de la guerra y pues que siempre estaba como esa persecución, digamos, en su momento. Entonces, él es uno de los casos que podría decirles yo como el tema de los apátridas. En el caso que preguntaba Julio, si no estoy mal, también se da otro tipo de contexto, que en el tema de los refugiados o los asilados, pues debe de observarse pues principalmente los principios generales del derecho en materia de derecho internacional humanitario. Entonces, aquí lo humanitario es lo que va a primar y pues de igual manera son reconocidas a nivel internacional pues las disposiciones por los tratados en materia de derechos humanos que Guatemala ha aceptado y ratificado. Entonces hablamos que es muy diferente, por ejemplo, el tema de asilo que el tema pero se me fue la palabra ahorita. Está el tema de asilo por cuestiones diplomáticas y pues también está esa persecución como tal. Y sí, Andrés. Sí, justo le iba a complementar con lo de persecución política y también le quería preguntar, entonces, a un perseguido político se podría declarar apátrida, como usted menciona con Albert Einstein. Albert Einstein, sí. Exactamente, es que me quedé aquí con duda. Mengele, no sé quién era Mengele, tal vez Guillermo nos puede ampliar un poquito, que sí me quedé así como pensativo, se me fue perdón, Lick. Es que él fue un alemán que durante la Segunda Guerra Mundial pues torturó a muchas personas, hizo un montón de experimentos, pero Estados Unidos viene, lo acoge y ellos prácticamente le dan la ciudadanía estadounidense porque sus experimentos sirvieron para hacer muchos avances científicos en lo que es la salud. Ya. Sí, tal vez de él sí no tenía yo antecedente como tal, pero Estados Unidos sí tuvo muchas veces esa práctica de nacionalizar, si lo queremos decir así, a ciertos personajes que podían ser útiles para ellos. De hecho, si ustedes tuvieron oportunidad de ver el documental de la vida de Albert Einstein, él pues se codeaba con otros inventores que eran muy, muy buenos en su momento, pero dejaron la ciencia por un lado y se dedicaron a utilizarla para experimentos, para poder ganar la guerra. Entonces, las SS de Hitler, pues, experimentaron muchos avances tecnológicos durante esa temporada, precisamente por los diferentes descubrimientos que se hicieron en esa temporada, que así como pudieron haber sido utilizados para el bien, los utilizaron pues para ganar una guerra, que muchas veces digamos que es para mal, por el hecho de que es aplicado siempre en contra de otras personas.
Entonces Estados Unidos lo que hacía también era como nacionalizar a parte de estos, aunque supiera de que eran en su momento tal vez enemigos, pero que podían ayudarles a ellos para poder desarrollar algún tipo de arma de destrucción masiva, como por ejemplo el tema de las bombas atómicas, ¿verdad? Que fue parte de esos detonantes que lastimosamente se dio ese holocausto nuclear en Nagasaki y Hiroshima, si no estoy mal. Y creo que hasta este momento han quedado pues impunes, ¿verdad? Porque ahí no hubo perseguimiento para los Estados Unidos por la jugada que les hicieron en la guerra de Pearl Harbor, pero bueno, ya son otros 20 temas, porque nos hemos ido un poquito más allá de... sí, Héctor. Disculpe, licenciado, como usted decía, pero fíjate que hay otra cosita que ya en relaciones internacionales también, ya directamente aquí en Guatemala, es el caso de Rabé, que él se decía que era perseguido político, que era refugiado y que la Interpol lo capturó y que lo mandó para Guatemala. Casi entra en ese mismo ámbito, ¿no? El Byron Rabé, ¿será, no? Sí, ese que estaba allá preso en México y que solo salió de la cárcel para que lo trajeran y ya está otra vez en la cárcel. Es que ni en México lo querían. Sí, en México, él se queja de que México primero sí le dio un estatus de refugiado por ser perseguido político y después decide extraditarlo y mandarlo a Guatemala. Sí, es que aquí se van a dar diferentes contextos. Hay quienes pues sí se les da una extradición política, como el caso de Serrano Elías, ¿verdad? Entonces que muchas veces se le da a expresidentes. O por ejemplo, podría ser que Yamatei ahorita pidiera un asilo específicamente en Italia, porque los apellidos de él son italianos. Por ejemplo, Roxana Valdetti, que también tenía en su momento esa oportunidad de poder pelear por la nacionalidad de ese país para poderse ir del país antes de que la capturaran y hicieran el proceso penal o de los procesos penales en su contra. Entonces, en algunas oportunidades, pues sí pueden utilizar, digamos, como que esa figura internacional, pues para evadir algún tipo de responsabilidad. Entonces, aquí se da mucho el tema de la extradición. Uno, cuando son perseguidos por situaciones políticas, o otro es cuando hayan sido perseguidos por crímenes que hayan cometido en otro país. Entonces, ahí, más allá de negarle la entrada a un país, en su momento va a ser el de poderlos juzgar en ese país como tal por el delito que hayan hecho. Y luego de eso, pues sí, ya el Estado de ese país va a decir, mire, esta persona ya no puede entrar más a mi país, digamos, como el caso de, le voy a decir Estados Unidos y los congresistas, ¿verdad? Que los mal portados o los que están en la ley Magnitsky, pues automáticamente se quedan sin visa para ir a visitar a Mickey Mouse. Entonces, no son como criterios que van a mantener y ahí no podemos alegar de que es un tema de discriminación o que es un tema de racismo, porque realmente no lo es. Entonces, hay justificaciones muy específicas y pueden ser, por ejemplo, el tema de seguridad nacional. ¿Qué pasaría si Bin Laden estuviera vivo y estuviera en el aeropuerto de La Aurora? Don Héctor, ¿usted lo dejaría ingresar? ¿O Guillermo, usted lo dejarían ingresar? Definitivamente no. ¿No? Guillermo. No, Lee. ¿Y a Biden? Pero Biden ya está loco, él la agarra camino solo. Pues yo a Biden tampoco lo dejaría entrar, pero como no soy el presidente y no soy autoridad migratoria, entonces no puedo negarlo. Pero bueno, solo más o menos para contextualizar esa situación, cuando son temas de seguridad nacional, por ejemplo, sí pueden decidir. Yo creo que en el semestre anterior les platicaba yo del tema de un barco holandés que en su momento quería venir a practicar abortos a Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Congreso? Pegó el grito al cielo y pues cambiaron de actitud y dejaron los problemas políticos para enfocarse a preservar el derecho del no nacido, el derecho a la vida, los pro patria y no sé qué más situaciones y todo el rollo. Y igual los pronunciamientos de las iglesias católicas, evangélicas y todo, de que
no era permitido en Guatemala, principalmente por el tema religioso, pero también estaba el tema jurídico, estaba la legislación guatemalteca que prohibía ese tipo de práctica. Entonces, ¿qué pasó acá? Aplicamos nuevamente el derecho internacional. Y se recuerdan ustedes que hablábamos de qué pasaba luego de 12 millas náuticas, luego de 100 millas náuticas, y cuando llegamos finalmente a las aguas internacionales. Ese barco se queda en aguas internacionales, ahí no hay una legislación que prohíba específicamente de que se pueda practicar el aborto. Entonces, personas en Guatemala lo que hacían era que se iban en una lancha y llegaban al barco y hacían su procedimiento que necesitaban, y luego pues ya regresaban y no había pasado nada. Entonces no había alguna forma como de poder juzgar esa acción, y pues el Estado de Guatemala no podía generar ninguna acción a nivel internacional porque pues definitivamente no había un delito que perseguir que se hubiera practicado en este caso en el territorio guatemalteco. Entonces pues ese es como parte del contexto. Perdón que hay una señorita que me haya levantado la mano que ya se me perdió. Sí, Mayra, buenas noches. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Dice ley, permítame, es que aquí se me puso algo aquí, ya no lo pude leer, donde dice ley de migración, es que ya no puedo leerlo, aquí algo me pasó. Ajá. Vamos a ver, aquí está. Dice, regula la situación jurídica de los extranjeros en el país, incluyendo temas como la residencia, el trabajo y la expulsión, que dejemos por un lado todo lo que es la situación política, ¿verdad? Y que ellos vengan a trabajar, entonces son aptos para que se les dé una residencia temporal, ¿verdad? Pues, porque son cuestiones de negocios, o sea, ellos vienen a trabajar y a dejar su conocimiento aquí. Ahora, mi duda es cuando se viene esa migración que viene por masas y utilizan como tránsito Guatemala, pero muchos se quedan. Y muchas personas de ellas son violentas, pero no se encuentra la forma de expulsarlos, o hay algún tratado que se tengan que tener aquí en Guatemala. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Usted toca un tema muy especial, que es relacionado a las visas. Así como en Guatemala, en otros países hay visas de trabajo, visas para residentes temporales, y pues en este caso hay algún tipo de tratamiento especial pues para el tema de los refugiados, que era la palabra que no se me venía hace ratitos cuando leí de este Mengele. Entonces, aquí se dan pues algunas características que podemos evaluar, Mayra, relacionado a ese tema, porque digamos que Guatemala no puede tener el tema de la migración regular o irregular que se da, así como usted lo dice, en masas, que realmente ha sido Honduras, parte de Nicaragua y salvadoreños que han hecho esas caravanas que se les llaman caravanas humanitarias con la idea de poder llegar al sueño americano, pero pues por diferentes razones se quedan en Guatemala o se quedan en México porque encuentran un lugar donde poder ellos desarrollarse, o porque ya se quedaron sin dinero, ya están lo suficientemente cansados, o su situación en todo contexto pues cambia y cambian las necesidades y tienen que determinar qué es lo que van a hacer. Entonces, recuerden que ellos se presentan ante muchos flagelos, o sea, el crimen organizado, la delincuencia, la prostitución, la trata de personas, etcétera, o sea, venta de órganos. Hay muchas situaciones que ellos se arriesgan al momento de entrar a Guatemala. Y lógicamente sabemos de que entre toda esta tandada de gente que viene, van a venir muchas personas que son delincuentes, que en su país de origen posiblemente tienen una orden de captura, pero que no se puede determinar, de cómo entran en masa, no se están registrando en la frontera y con su documento de identificación, sino que pasan por diferentes puntos transfronterizos, como hacen, por ejemplo, con el tema de la droga, que no detectan por dónde es que ingresan, porque pues no hay como una seguridad que acordone pues toda el área fronteriza de Guatemala con otros países. Entonces,
aquí empieza a regir el tema del derecho internacional humanitario, las organizaciones internacionales, que también tienen un papel preponderante dentro de este tema, pero pues ya para ir aterrizando un poco, tendría que cometer algún tipo de ilícito o ser detenido una persona para poderle, digamos, dar ese estatus de persona migrante y poderla deportar, en este caso, pues a su país, ya sea que haya o no haya cometido algún tipo de delito. Ahora bien, si ella está pidiendo algún asilo acá en Guatemala, sí tendría que esperar a que se dilucide su situación legal aquí en Guatemala. Entonces tendría que esperar algún tiempo determinado, pero tengo entendido yo que no sería deportada o sacada del país, sino pues se le buscaría un albergue temporal mientras se dilucía sobre esa situación específica. Y pues ya después de esto, pues ya se podría determinar, por ejemplo, si se le da esa protección o ese estatus legal migratorio que ellos vienen buscando, y pues puedan quedarse acá en Guatemala y buscar pues una mejor forma de vida. Entonces, pues eso es parte de este contexto, aunque nos fuimos más a una clase de Derecho Internacional Público, pero pues por lo menos se van con una duda menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que solo brevemente vamos a ver esta diapositiva, porque ya estamos sobre el tiempo. Y pues en cuanto a los tratados internacionales, encontramos pues que aunque no se consideran como tal una fuente de derecho internacional, al final su incorporación al ordenamiento jurídico sí los convierte en una fuente nacional como tal, porque recordémonos la pirámide de Kelsen, recordemos del artículo 44 constitucional y el 46, donde pues los tratados internacionales ingresan al ordenamiento jurídico interno y que están arriba de las leyes nacionales, mas sin embargo no están superiores a la Constitución, sino que están básicamente a la par y prima pues la Constitución. Entonces eso ya lo vimos en Derecho Constitucional y ya lo platicamos también el semestre pasado y en Introducción al Derecho. Entonces, pues aquí se establecen esas reglas uniformes de resolución de conflictos de leyes. Cuando hablamos de la jurisprudencia, que también ya lo abordamos en 2 clases anteriores, son esas decisiones judiciales de los tribunales superiores que van a constituir una fuente importante del derecho, ya que interpretan y aplican las normas legales a los casos concretos. En este caso, pues la jurisprudencia en materia de derecho internacional privado, vamos a considerar que es fundamental para poder formar esa doctrina y para poder crear también el estado de los precedentes. Es decir, un punto de partida desde donde nosotros podamos aplicar un caso similar o una solución para determinar pues cuál ley es aplicable en un caso concreto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de jurisprudencia creo que ya no tengo que platicarles mucho. Ya saben ustedes cuántas sentencias crean jurisprudencia dentro de la Corte de Constitucionalidad y cuántas sentencias crean jurisprudencia dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y dentro del tema de la doctrina, pues son esos estudios o escritos de los juristas especializados en el ámbito del derecho internacional privado que van a constituir en este caso pues una fuente importante para la interpretación y también para la aplicación de las normas legales. Y podemos decir entonces que la doctrina influye en la formación tanto de jueces como de ustedes, como futuros abogados, y va a contribuir también a esa evolución constante que tiene el derecho. Entonces creo yo que por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Igual pues les voy a compartir estas diapositivas para que ustedes las puedan tener y pues irlas adjuntando ahí a su lista para estudiar para el primer parcial. Pues por mi parte les agradezco que hayan estado presentes. Ya sobre estos días pues verificamos cuándo es que tenemos presencial y cuándo no. Y pues les deseo que tengan buen descanso, que puedan recuperarse. Y en el caso de los que tienen retrasada, yo creo que mañana tenemos retrasada, si no estoy mal,